Clara Molinero es psicoterapeuta, directora del grado en Psicología y directora del máster en Psicología General Sanitaria de la Universidad Francisco de Vitoria. Actualmente investiga con Robert Enright sobre el perdón hacia uno mismo, hacia otros y entre grupos. Bienvenida, Clara. Muchas gracias. Gracias por estar ahí con nosotros. Vamos a hablar del perdón, un tema un poco controvertido. ¿Cómo es posible que tenga tantos amigos y tantos enemigos? Efectivamente, el perdón creo que es una idea que ha entrado hace poco a la psicología y genera muchos fans y levanta muchas ampollas, porque parece a veces que el perdón es una propuesta de perpetuar la injusticia o de no hacer caso al dolor de las víctimas de cualquier tipo de ofensa o daño, y por lo tanto tiene ese carácter agridulce. Así que trabajamos para dar a conocer lo que es el perdón y aclarar esas zonas grises. ¿Qué es entonces el perdón, no? ¿Y qué no lo es? Exacto. Creo que el problemilla que tiene este tema del perdón es que es una palabra muy común y parece que todos estamos entendiendo lo mismo por ello, pero no. El perdón, desde el modelo con el que nosotros trabajamos, sería una ofrenda, un regalo que se le puede dar a alguien aun cuando no se lo merezca. Entonces se trata de restituir al otro, al que me ha podido hacer algún daño, en ese sitio de respeto y de dignidad que tenía antes de generarme esa ofensa. En ese sentido, las personas son meritorias de ese respeto y de ese reconocimiento de la dignidad humana, tanto si se lo han merecido porque me ofrecen algún tipo de restitución como si no, tanto si me piden perdón por ello como si no, y tanto si después de ese acto que pueda tener yo de perdonar a esa persona podemos o no tener una relación cercana de nuevo. Eso habrá que verlo. ¿Qué impacto tiene sobre las personas no perdonar? Ese es el punto que motiva, sobre todo, por lo menos a mí me motiva a trabajar en perdón. Llevo años trabajando en la psicoterapia del perdón porque he observado que cuando las personas no perdonan, el rencor que llevamos dentro hace daño psicológica y físicamente. Hay estudios incluso de cómo no perdonar dificulta tratamientos incluso de cáncer. Entonces, en ese sentido, perdonar nos aumenta un estado de ira y de dolor que no es necesario conservar, y el primer beneficiado del acto de perdonar es la persona que ha recibido la ofensa. ¿Consecuencias positivas tanto para la persona que perdona como para la persona que ha realizado esa ofensa? Pues son dos caminos diferentes. La persona que perdona va a recuperar unos niveles, y está así demostrado, de menor resentimiento y por lo tanto menores niveles de ira, recupera la esperanza. Y una cosa que a mí me parece muy curiosa es que se reconfigura otra vez el mundo de tal manera que podemos volver a esperar en el bien, en la justicia, en la buena intención de las personas, y eso definitivamente hace un bien psicológico y físico a las personas que perdonan. Igualmente, cuando uno consigue perdonarse a sí mismo, también tiene beneficios. Y de hecho es que sin perdonarte a ti mismo estás casi que condenado a estar en riesgo de cometer esas mismas ofensas. Hay estudios en cárceles con personas que han sido víctimas de abuso sexual y que se convierten luego en perpetradoras de ese mismo tipo de abuso. Hay mucha investigación al respecto. Nos olvidamos a veces de ese perdón a uno mismo que acabas de mencionar. ¿Cómo de importante es? Perdonarse a uno mismo es lo que devuelve la libertad de incluso poder restituir en lo que sea posible el daño realizado. Y hay muchas personas que no creen que sea posible, pero si uno lo trabaja, por ejemplo en terapia, ese perdón a uno mismo se puede dar. Y es, como te decía, lo que libera a la persona para poder restituir el daño y no volver a recaer, ¿no?, en ese tipo de ofensas. ¿Son sinónimos perdonar y olvidar? Ni mucho menos. De hecho, con este autor con el que trabajamos, con Robert Enright, hay un listado de sinónimos que nos pueden parecer en el lenguaje común a lo que es perdonar, pero perdonar no es olvidar. Perdonar no es necesariamente reconciliarse con esa persona, volver a tener una relación con ella, no es pasar página, no es entender que bueno, la otra persona no pudo hacerlo mejor. De hecho, es que en terapia la primera parte de la intervención incluye toda una fase de reconocer lo injusto que ha sido lo que te ha pasado, cómo esa persona debía de haberlo podido hacer de otra manera, etc. O sea, que no queremos minimizar ni mucho menos el daño, ni tampoco perpetuar el estado de víctima, ¿no?, de aquel que ha recibido la ofensa.
Acabas de mencionar que perdonar no es reconciliarse necesariamente con la otra persona o retomar esa relación previa que se tenía. ¿Es fácil entender esto? En realidad el perdón apunta siempre al amor. O sea, ojalá pudiendo perdonar y encontrando la otra persona también un camino de vuelta se pueda restituir la relación, pero no siempre es posible. Entonces, por encima de una reconciliación o un volver a estar tranquilo y seguro con esa persona que te ha hecho daño, está la seguridad personal también. Hay que hacer todo un camino muchas veces acompañado en terapia, entonces no es sencillo para ninguna de las dos partes, no siempre es posible, pero claro, sería lo ideal si puede ser. ¿Cómo empiezo yo a perdonar? ¿O por dónde empezar? Creo que hay varios caminos, también nuestra investigación va en esa vía. Podemos entrenarnos a perdonar cuando a lo mejor no tenemos una ofensa concreta que queremos perdonar, como una forma de ejercitarnos para tener esa habilidad disponible cuando nos haga falta, pero también podría uno empezar a través de alguna lectura o en terapia, acompañado con un terapeuta especializado un poco en este tema. ¿Cómo se entrena esa virtud de la que acabas de hablar? Pues hay distintos modelos de este proceso. En primer lugar, hay una primera fase que solemos decir de destape, donde la persona, si está pensando en perdonar una ofensa concreta, tiene que tener un tiempo de reconocimiento de lo que pasó, de reconocimiento de la injusticia que significó, del daño que hizo, etc. Una segunda fase donde tenemos que aclarar estos conceptos que estamos mencionando ahora, de lo que es perdón, lo que no lo es, los límites que puede tener, los beneficios que nos puede dar. Y luego hay una tercera fase donde entonces se toma esa decisión de perdonar y hay que irlo llevando a cabo. Si es en terapia, pues a veces con algunas tareas concretas. En mi caso, por ejemplo, en terapia a veces hemos ido al cementerio si la persona había fallecido ya, o hemos podido hacer algún regalo a una persona a la que perdonamos, etc. Alguna tarea que ponga en práctica esta decisión. Y la cuarta fase es un poco el disfrute de los beneficios que perdonar puede tener. Y entonces hay que dedicarle también un tiempo a poder percibir y disfrutar de la resignificación de todo lo que viví en mi vida y de cómo, aunque haya sido a lo mejor un evento doloroso, me ha podido configurar en quién soy, ¿no? Entonces, ese análisis hay que hacerlo también en una cuarta fase. Si se hace en educación o en entrenamientos en programas que no sean terapia, estas mismas fases se transforman en ejercicios a lo mejor para niños, con cuentos, con fábulas, con anécdotas. ¿Se trabaja desde el entrenamiento previo? Se trabaja. Aquí en España muy poquito, está muy poco desarrollado, pero a nivel internacional hay muchos colegios que ya incorporan el entrenamiento en perdón en sus aulas. De hecho, hay currículas, ¿no?, donde se ha diseñado sesiones para todas las horas de tutoría de todos los años del colegio, desde preescolar hasta que se acaba la educación obligatoria. Y hay colegios, como es el caso de Grecia, que es el que conozco que está más instaurado, donde hasta colegios públicos incluso tienen un aula del perdón. Y entonces fenómenos como el bullying, como todos los tipos de ciberacoso, etc., se atajan también desde el perdón y se resuelven los conflictos entre niños en estas aulas específicas. Qué bueno. ¿Cómo sabemos si hemos perdonado de verdad, ¿no? Un poco ese pseudo perdón. Sí, una de las particularidades de este modelo con el que trabajamos es que reconoce que algunos procesos de aceptación o de asunción de la ofensa y tal puede ser atajos más fáciles que un perdón completo, y entonces a eso es lo que llamamos pseudo perdón. Por ejemplo, pasar página, o por ejemplo decirle a la persona que sí, que ya no te hace daño lo que te ha ocurrido, o si reducimos nuestras expectativas sobre esa persona a un nivel en el que, bueno, ya no esperamos tanto de ella. Todos esos son atajos que no son un perdón completo y se distinguen porque no generan los beneficios que genera el perdón. No nos abre a la esperanza, no nos devuelve a lo mejor la alegría y la confianza en las relaciones humanas. Entonces ahí es donde detectamos que ha habido un proceso un poco recortado. A medias. Sí. Tendemos a entender a veces el perdón como algo muy asociado a la religión o como un concepto religioso. ¿Debemos ir más allá, entenderlo como algo para todo el mundo? Efectivamente, el perdón es una capacidad humana y en tanto que humana está disponible para ser desarrollada por cualquier ser humano, de cualquier época, de cualquier lugar de la tierra, independientemente de su religión.
Efectivamente hay religiones que lo promueven y en ese sentido pues promueven esta y tantas otras capacidades humanas y pueden ir de la mano de una experiencia espiritual o religiosa, pero es humana de entrada, así que no es necesario ser de un tipo de religión o de alguna religión en concreta para poder aprovecharse de los beneficios y del bien que hace. Si tengo cerca a alguien que veo que está sufriendo porque no es capaz de perdonar, ¿cómo puedo yo ayudarle, acompañarle? Creo que hay un punto en el que todos podemos colaborar y es transmitir la idea de que el perdón es siempre recomendable y es siempre lo óptimo, en cualquier caso, en cualquier tipo de ofensa y para cualquier tipo de persona, pero que no siempre es fácil de llevar a cabo. Por lo tanto, también yo recomendaría a cualquier persona que vea que a su amigo o a su familiar o a lo que sea, perdonar le haría un bien, yo le recomendaría empezar por no exigírselo, porque por muy bueno que sea, y de hecho lo es, está también estudiado que cuando esa ofensa nos la han hecho de una manera reciente o alguien que es muy importante para nosotros o una ofensa muy grande, cuesta más perdonar y a lo mejor requiere de un acompañamiento, de una terapia. Entonces, si vemos que esa persona está teniendo dificultades en ese sentido, quizá le podemos animar a que acuda y pida ayuda para ello. Como sociedad, ¿dónde estamos y qué nos queda por delante? Sí, de verdad creo que nos queda un gran camino, ¿no? Nosotros trabajamos para dar a conocer lo que es el perdón y los beneficios que tiene. Y quizá en ese sentido, ojalá que nuestra cultura se abra cada vez más a la posibilidad de perdonar, ¿no? Ahora en estas fechas también, donde a lo mejor nos reencontramos con gente que no vemos a menudo, con familiares o amigos a los que podemos tenerle alguna deuda pendiente, quizá es el momento también para entrenarnos un poco ahí y abrir nuestro corazón. Si alguien quisiera empezar a entrenarse sin necesidad o que no necesite ir ahora mismo a terapia, ¿nos recomendarías alguna lectura? En el caso de los niños hay algunas colecciones de cuentos que pueden ser muy interesantes para transmitir esta habilidad. Y en el caso de los adultos, Las 8 claves del perdón, que es el único libro de Robert Enright que se ha traducido al español, tiene un lenguaje muy sencillo de comprender y además tiene unas tareas y se divide cada capítulo como por fases que se consiguen a través de unas tareas y creo que pueden servir tanto para un proceso de perdón a uno mismo o que el lector quiera llevar a cabo con una ofensa concreta, así que es una buena lectura. Muchas gracias, Clara. Ha sido un placer.